¿Cómo estamos? Bueno, voy a esperar que se sume gente al vivo de los martes. Para contarles que, también quiero contarles que ahora estos vivos los estoy haciendo por Instagram, pero próximamente van a ser a través de mi comunidad de School. Así que para que se vayan sumando les voy a dejar, es una comunidad gratuita donde van a tener en directo todos los vivos que hagamos, los videos que subo a las plataformas, van a tener todo en un solo lugar, van a poder participar de foros, de foros de debate por temas. Está bueno. Van a poder, los que son terapeutas van a poder intercambiar con otros terapeutas para armar eventos, talleres, para que todo lo que surja, está buenísimo, para que puedan concentrarse en un lugar y podamos compartir desde ese lugar. Así que les voy a dejar aquí abajo el link. Aquí abajo, sí se puede dejar el link. No, me parece que no. En mi biografía está el link de la comunidad de School. Así que bueno, mientras esperamos que se sume gente, les cuento que en estos videos, en estos vivos, lo que hacemos es tratar de identificar qué personaje del ego estamos representando, cuál es la identidad que estamos habitando, para poder ir transformando esa identidad en la identidad que queremos, ¿no? Porque todo el tiempo estamos creando la realidad. Creo que ya, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí todo lo que es redes y todo lo que es información, me llega esta información por todos lados. Estamos creando la realidad que queremos crear, por eso me llega información por todos lados. Estamos creando la realidad que habitamos. Habitamos una identidad y desde esa identidad creamos la realidad. O sea que si lo principal acá es identificar la identidad que estamos habitando. Cuando empezamos a identificar los patrones con los que estamos identificándonos, sabemos que esos patrones son justamente los que están creando la realidad. Entonces, es muy simple. Para poder transformar la realidad tenemos que transformar esos patrones. Y para transformar esos patrones tenemos que primero habitar las emociones que esos patrones están tapando, para que no necesiten estar ahí. Entonces, identificamos los patrones, habitamos esas emociones, nos permitimos sentir todas las emociones que esos patrones estuvieron tapando toda la vida, o queriendo tapar, porque en definitiva tampoco lo hacen. Entonces, detectamos el personaje, detectamos los patrones. Una vez que hackeamos esos patrones, ¿qué significa hackear esos patrones? Significa que tenemos que hacer todo lo contrario, empezar a hacer todo lo contrario de lo que esos patrones harían. Empezar a identificar las creencias que sostienen esos patrones. Esto está mal, mi patrón dice que esto está mal, entonces yo actúo en consecuencia. Bueno, ok, entonces empezar a dudar de esa creencia de que esto está mal para que pueda yo transgredir esos patrones y actuar desde otro lugar. Cosas que hacer lo que nunca haría, siempre decimos. Hacer eso que nunca haríamos, sin hacerle daño a nadie, obviamente, y sin perjudicarnos a nosotros. Empezar a identificar los patrones que están sustentando determinadas creencias, y que esos patrones en realidad nos definen nuestra realidad, pero si nos ponemos a hilar finito, no están defendiéndonos de nada, porque la amenaza que esos patrones están... esperen que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. La amenaza que esos patrones están salvando, la amenaza que esos patrones están tratando de que nosotros no experimentemos, en realidad esa amenaza no existe. Hola. Esa amenaza no es real. ¿Hay amenazas reales? Yo te diría que no, pero de todas maneras nuestro cerebro animal detecta amenazas. Por ejemplo, las amenazas de quedarnos sin oxígeno, sin agua, no tener las necesidades básicas cubiertas. Ok, esos podrían ser patrones, esos podrían ser amenazas reales. Pero nuestras amenazas no son amenazas reales. Nosotros vivimos en un mundo que está
atado al pasado y al futuro. En el presente tenemos muy pocas amenazas reales. Entonces, la mayoría del tiempo estamos usando nuestros patrones como recurso para amenazas que no existen en realidad, porque están en el pasado o están en el futuro. No están siendo aquí y ahora. Entonces, esos patrones nos sirven, seguramente sirven, por algo están ahí, pero sirven para amenazas reales. Nosotros estamos habitando amenazas que no son reales la mayor parte del tiempo, porque la mayor parte del tiempo no estamos en el presente, estamos en el pasado o estamos en el futuro. Entonces, cuando no estamos habitando el presente, estamos usando patrones para protegernos de amenazas que no son reales. Es ahí cuando estaría bueno identificar estos patrones para saber, o sea, es como tenemos un mazo de cartas. Saber si ese mazo de cartas nos sirven para esta partida o en realidad estamos recreando partidas viejas para poder usar las cartas que tenemos. Es algo así. O partidas ilusorias que todavía no están para usar las cartas que tenemos. La idea es esa, es empezar a habitar este presente, identificar los patrones que estamos usando y no usarlos si no se necesitan. Cuando no usamos los patrones, los programas, la identidad para amenazas que no se necesitan, empezamos a liberar energía. Esa energía nos sirve para empezar a habitar los patrones que sí queremos habitar, la identidad que sí queremos habitar. Parece como muy liado, pero es más sencillo. Es sencillo decirlo, obviamente. Experimentarlo se requiere mucha conciencia, Entonces, vamos de nuevo. ¿A quieren hacer una pregunta? Hacen. Vamos de nuevo. Acá el secreto está en, primero, identificar mi identidad. Poner arriba de la mesa estos patrones que están, que yo uso para la vida cotidiana, porque al final los termino usando para todo. Cuando no se necesitan. Entonces, mi personalidad sería, tengo que identificar mi personalidad. La personalidad siempre es del ego. Alguien que no hay una sola personalidad que no es del ego y que es la personalidad de Dios habitando un cuerpo. Dios habitando un cuerpo, o sea, todos en unidad, todos somos uno. Desde ese lugar es la única personalidad real que podemos habitar. Todas las demás son personalidades del ego que diferencia, que separa, que divide. O sea, yo soy de otra manera, la otra persona es de otra manera, la otra persona es de otra manera, el mundo allá afuera es de otra manera y yo soy de esta manera. Eso divide, separa. Todo lo que separa, divide es del ego. Todo lo que une, todo lo que nos expande en conciencia de unidad es del ser, es de Dios, es de la unidad, llámenlo como quieran, del amor infinito, del amor incondicional. Entonces, habitar la identidad del ego es lo que estamos haciendo ahora, pero lo estamos usando como por defecto y en demasía. No hace falta usarla para todo, porque no todo es amenazante, repito. Entonces, empezar, primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra personalidad. Hay un montón de herramientas para eso. Yo uso mucho la del enneagrama, pero están está la astrología, está la carta natal, está el diseño humano, están los arquetipos de Ian, o sea, y todo unido más todavía. Entonces, identificar desde dónde me muevo. ¿Cuál es la identidad que yo estoy habitando en este instante? No ayer, ni pasado mañana, ni cuando era niña. Ahora. Lo único que importa es ahora. Tenemos que trabajar el ahora. Dejemos de ir al pasado, dejemos de ir a la historia, dejemos de usar todo lo que tenemos en la memoria para otra cosa que no sea reconocernos. Entonces, si vamos al pasado, ok, vamos al pasado, pero para identificar los patrones que estoy habitando aquí y ahora, porque en realidad son los mismos. Entonces, usemos ese pasado, usemos la imaginación, usemos todo lo que se nos presenta en la vida para identificar los patrones y la identidad que estoy habitando.
todo nos cuenta sobre nuestra identidad. La realidad que yo estoy viendo afuera tiene que ver con mis patrones. Yo creo que el mundo es hostil, voy a crear un mundo hostil. Yo creo que mi identidad es la de salvadora, voy a crear necesitados allá afuera. Yo creo que mi identidad es la de controlador, voy a necesitar afuera que todo sea un caos. Si yo me identifico con una identidad de víctima, voy a necesitar que afuera todos sean victimarios. Si yo me identifico con la identidad de buscador, voy a necesitar que todo sea información. O sea, todo el tiempo estoy recreando en el lienzo de la vida mi identidad. Por lo tanto, ¿eso va a dejar de suceder? No, voy a seguir creando en el lienzo de la vida mi identidad, el estado en que habito. Pero para eso lo que estamos haciendo es crear la realidad desde los patrones que tenemos por defecto. Entonces, por eso, cuando nuestra conciencia observa esa realidad, no la quiere, porque estamos creando desde esa identidad, desde una identidad que no quiero habitar. Pero la estamos usando porque la defendemos, además. Defiendo mi identidad, defiendo mi personaje, defiendo mi personalidad. Yo estoy orgullosa de mi personalidad. Entonces la defiendo con uñas y dientes. Lo que tengo que hacer es empezar a poner esas cartas arriba de la mesa, saber con qué cartas estoy jugando y dejar de usar las que no necesito. ¿Para qué voy a ser una luchadora? ¿Para qué voy a ser una luchadora cuando yo no quiero luchar? Yo no quiero un mundo injusto. Pero si yo tengo una identidad de luchadora, voy a estar todo el tiempo manifestando un mundo injusto para poder usar mi identidad. El mundo allá afuera siempre va a ser lo que yo necesito que sea. Siempre va a ser funcional. El mundo, las personas, todos mis vínculos, siempre van a ser funcional a mi identidad. Por eso es que repito patrones de vínculos. Por eso es que la realidad siempre gira en bucle. Porque estamos defendiendo, atacando, huyendo, pero siempre de una misma creencia, de una misma identidad de cómo el mundo es. Me identifico con esta creencia de que el mundo es hostil, de que afuera hay cosas malas, de que el mundo es amenazante. Entonces tengo que reforzar mi identidad para poder sobrevivir a ese mundo. Pero en realidad, ese mundo que está afuera no es nada más y nada menos que la proyección, repito, de mi estado actual, de mi identidad. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Estaría bueno. ¿Alguien quiere participar? Bien. Entonces, el objetivo acá es hackear el ego. Lo primero que tenemos que hacer es hackear el ego. Cuando yo me defino, es simple. Me veo actuar. Imaginemos que el mundo es una película. Y yo soy un actor. Entonces, si me preguntan, ¿cómo es ese actor? ¿Qué papel está representando? Entonces yo lo describo. Describo a ese actor. Y cuando describo a ese actor, me describo. Entonces ahí voy a ver el guión que estoy representando en esta película. Entonces, ese guión es el que yo tengo que transformar. O sea, si toda la gente afuera me traiciona, no toda, pero bueno, porque eso es otra cosa, como nuestros patrones como nuestros patrones tienen distintas creencias, hay creencias que voy a proyectar en unas personas, hay creencias que voy a proyectar en otras personas, en otra realidad. En un país voy a representar una creencia, en otro país voy a representar otra creencia. Entonces, cuando yo defino a una persona, y sobre todo los vínculos cercanos empiezan siendo maravillosos y terminan siendo eso que no quiero que sean, siempre. Yo termino luchando con los vínculos, pero en definitiva lo único que hacen esos vínculos es manifestar mi identidad. Eso es lo que yo creo, que es el mundo. Si me identifico con que soy leal, busco autoridad afuera, entonces, para transformar debería encarnar mi propia autoridad.
Perfecto. Dijimos que para transformar la identidad tenemos que hacer eso que no haríamos. O sea, esa lealtad que buscas en una autoridad de afuera, tenés que observarla, porque no es que la lealtad esté mal, es que la usás como mecanismo de supervivencia. Si yo soy leal, el otro voy a estar incluida, el otro me va a querer, el otro me va a aceptar. Se usa, la lealtad, por ejemplo, se usa para defenderse de la creencia de la separación. Entonces yo estoy separada, no tengo miedo de no pertenecer, tengo miedo de que no me acepten, tengo miedo de que me juzguen, entonces soy leal. Entonces, para hackear ese ego de lealtad, ese ego de la personalidad leal, tengo que ser desleal. Tengo que permitirme ser desleal. No pasa nada, porque en realidad es un juego. Entonces, cuando yo me observo ser desleal, aparecen un montón de emociones, de vergüenza, de culpa. ¿Ok? Esas emociones ya estaban ahí de antes. Entonces, y todas las emociones pertenecen al ego, que nos dice que el mundo es cruel, que el mundo es hostil. Dios no nos da emociones, Dios solamente nos da un estado de conciencia plena y un estado de amor infinito hacia todo. O sea, las emociones son del ego, todas. Hemos romantizado tanto las emociones que creemos que tienen que ver con Dios, pero no. Lo único que tiene que ver con Dios es el amor incondicional hacia absolutamente todo, hacia la unidad. Entonces, todas las emociones son del ego. Ok, entonces, si yo lo que hago es transformar mi patrón, hackear el ego, voy a empezar a habitar esas emociones que son las del ego. Eso parece simple. Eso parece simple. Real, parece simple, pero en definitiva tenemos que hackear nuestro ego. Es una locura. Yo, cuando me propuse hackear el ego, decía, no, esto no lo puedo hacer. Esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Jamás. Hasta que dije, bueno, en algún momento dije, vamos con esto, vamos. Y cuando lo haces, empiezas a sentir esas emociones que siempre estuvieron ahí y que son las emociones que surgen de la creencia de la separación, no surgen de lo que está pasando. O sea, si yo no soy si tú, que tu patrón es ser leal, eres leal a la autoridad o a las personas que tienes al lado, ¿a qué quieres? Entonces, esa lealtad lo que hace es tapar esas emociones que están ahí, que surgen de la idea de la creencia de la separación. La creencia de la separación, que no es real, porque no estamos separados de la fuente. Pero el ego sí, nos dice que sí. Entonces, esa creencia de la separación nos genera emociones. Esas emociones son la culpa, la vergüenza, la ira, el miedo a no pertenecer, miedo, o sea, hay un montón de emociones que surgen de la creencia de la separación. Pero surgen de la creencia de la separación. No tienen que ver con lo que pasa allá afuera. Pasa que esas emociones lo que hacen es generar una personalidad para ocultarlas. Entonces yo creo que si soy leal, no voy a sentir el miedo a que no me quieran. Entonces, siendo leal, pareciera como que lo tapo, pero no es real. Esa emoción está ahí siempre. Por eso no puedo parar de ser leal. Por eso no puedo parar de ser leal, por eso no puedo parar de ser exitoso, por eso no puedo parar de ser dominante, por eso no puedo parar de ser controlador, por eso no puedo parar de ser víctima, por eso no puedo parar de ser especial, por eso no puedo parar de usar el personaje, porque si yo dejo de usarlo, pareciera como que aparecen emociones que me las causa el afuera, pero en realidad no me lo causa el afuera. Si yo, por ejemplo, en este caso, te voy a usar como ejemplo, te voy a seguir usando como ejemplo, si yo en este caso dejo de ser leal, y soy desleal a alguien que quiero, esa persona aparentemente me va a poner en un lugar que a mí no me gusta, va a pensar que yo soy traicionera, me va a sacar de ese lugar donde yo estaba cómodamente instalada. Entonces voy a pensar que no me va a querer, voy a pensar que pierdo el amor de esa persona, el respeto. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a activar emociones, esas emociones de tristeza, angustia, ira. Me puedo enojar, me pueden pasar un montón de cosas, de vergüenza, culpa. Todas esas emociones ya estaban ahí de antes. Eran las que estaba tapando el personaje y eran las que no quiero sentir, pero porque
están siempre conmigo, porque son producto de la creencia de la separación. Ahora, esa persona va a actuar, y vamos acá está lo interesante, cuando yo dejo de ser leal, que nunca fui desleal. Entonces, cuando yo empiezo a ser desleal, esa persona que está ahí afuera va a manifestar, en primera instancia, va a manifestar mi creencia, obviamente, porque yo lo que hice fue hackear el ego, pero mi creencia sigue estando ahí. Entonces, esa persona va a actuar conforme a mi creencia sigue estando ahí. Ahora esa persona no me va a querer, dice mi creencia, y esa persona no me va a querer en ese instante. Claro, porque yo sigo pensando igual, mi inconsciente sigue teniendo ese patrón, entonces voy a crear esa realidad. En ese instante donde se da toda esa prueba de que yo tenía que ser leal, estoy probando, en realidad lo único que estoy probando es mi creencia. Es ahí cuando la tengo que identificar, y es ahí cuando tengo que sostener la conciencia en ese lugar. Entonces, vamos de nuevo. Traiciono a esa persona, no le soy leal a esa persona se enoja conmigo, aparecen esas emociones de aunque no se enoje conmigo, van a aparecer igual, aparecen esas emociones de culpa, vergüenza, todo, desprotección, soledad, miedo, todo lo que aparezca ahí es la materia prima con la que yo tengo que trabajar. Esas emociones me tengo que quedar ahí habitándolas. Ya no tengo que volver a ser leal para no sentirlas. Ahora están ahí, las descubrí que no son porque alguien no me quiere, sino porque yo estoy creyendo que estoy separada de la fuente. Siempre estuvieron ahí, pero yo no las veía porque actuaba un personaje para que esas emociones no me estuvieran todo el tiempo pisando la nuca. Entonces, ¿qué hago? Ahora que ya las vi, me las permito habitar. Por eso dicen que la conciencia, para ser consciente hay que atravesar todas las emociones, porque tenemos que atravesar ese mar bravo de las emociones que todo el tiempo con los personajes que habitamos y con la identidad del ego pretendimos evitar. Entonces ya no las voy a evitar, voy a hackear el personaje, voy a sentir las emociones, me voy a quedar sintiéndolas sin hacer nada al respecto. Por eso siempre la respuesta es: no hagas nada, quédate sintiendo esa emoción. Me permito sentir esas emociones y empiezo a entender, mientras siento, que esas emociones son porque estoy creyendo en la separación. Porque nadie se puede enojar conmigo porque todos somos uno. Nadie no puede no amarme porque todos somos uno. Yo no puedo no amar a alguien porque todos somos uno. Estamos todos siendo una unidad. Estamos todos siendo Dios habitando cuerpos. Entonces, no existe tal separación. Nunca existió la separación de la fuente. ¿Qué hago? Habito la emoción habito las emociones que son del ego. Todas las emociones son del ego. Me quedo sintiendo las emociones y empiezo a habitar la conciencia de unidad, donde esas emociones se van a ir diluyendo. ¿Qué pasa? Habito esa conciencia de unidad, las emociones se diluyen porque no tienen sentido desde el ser, esas emociones se diluyen y la realidad se empieza a transformar. ¿Cuándo se empieza a transformar la realidad que habito? Cuando esas personas ya no dejan de estar enojadas. Cuando esas personas dejan de estar enojadas conmigo. Cuando yo tengo que dejar de ser leal. Cuando lo decido. Entonces, yo dejo de ser leal. Tampoco tengo que ser ileal. No tengo que ser nada. Tengo que evitar el ser. Porque tanto la lealtad como la deslealtad. Y lealtad no se dice. Tanto la lealtad como la deslealtad son producto del mismo patrón, pero uno en más y otro en menos. O sea, da igual. Solamente usamos el contrario para hackear el ego, ¿sí? Para permitirme sentir, no porque después tengo que habitar una identidad desleal, porque sería irme al otro patrón. O sea, me voy, por ejemplo, las mujeres que se empoderan, se van del patrón de víctima al patrón de victimario. Da igual. No importa, porque no hay nada afuera que me amenace. Entonces, cuando yo me empodero, no tengo por qué empoderarme, porque no hay nada afuera que me amenace. Pero sí, salir del patrón de víctima y empoderarme, a mí me permite sentir, porque voy a empezar a sentir cosas, ¿sí? Cuando salgo del patrón de víctima, voy a empezar a sentir que
cuando salgo del patrón de víctima y voy a empezar a sentir culpa, voy a empezar a sentir soledad, no voy a poder relacionarme con nadie porque no estoy empoderada, entonces, pero sigo teniendo el mismo patrón de miedo. Bien, entonces, me permito sentir, habito la conciencia de unidad en ese sentir, en esa expansión. Habito la conciencia de unidad y cuanto más pueda yo sostener la presencia en mi día a día, en conciencia de unidad, más voy a proyectar en mi día a día, en mi vida real, en mi vida real, digamos, en mi pantalla de la realidad, más voy a representar la identidad que estoy habitando. O sea, vieron como hay un TikTok que está muy bueno, que es alguien está tiene un vaso con Coca-Cola y lo pone debajo de la canilla de agua, ¿sí? Entonces el agua empieza a entrar en el vaso con Coca-Cola y empieza a salir la Coca-Cola. Al principio sigue siendo Coca-Cola, sigue siendo oscuro, hasta que en un momento es solo agua. Se limpia y empieza a ser cristalina. Lo mismo sucede con nuestro ego y nuestro ser, y Dios habitando nuestro cuerpo. Cuanto más permitamos a Dios habitar nuestro cuerpo, es la fuente entrando y limpiando, entrando y limpiando, entrando y limpiando, pero no tengo que probarlo afuera. Cuando yo necesito pruebas, es porque todavía estoy en el ego. Dios no necesita pruebas. Dios solamente se deja hacer, y yo, mi conciencia individual, debe permitirle a ese Dios habitar este cuerpo sin miedo y pedirle asistencia todo el tiempo, identificar cuando me comporto desde el ego y cuando lo estoy observando y siendo consciente de él. No pasa nada porque tenemos más tiempo que vida, decía mi madre, porque tenemos toda la eternidad para hacer esto. Entonces no hay apuro. Es más, podemos elegir no hacerlo y no pasa nada, porque tenemos toda la eternidad en este instante. Bien, hablé mucho y creo que dije todo lo que quería decir hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, ya cerramos el vivo y dejamos para cuando quieran hacer preguntas ahí abajo. Lo dejo colgado para que puedan hacer preguntas y podamos ir ampliando la conversación. También les repito, está un grupo de WhatsApp que se llama, creo que se llama Desmantelando el Ego o Hackeando el Ego. Ahí es donde vamos a siempre salen debates y vamos observando nuestra identidad egoica para transformarla en nuestra identidad divina, para que la realidad se transforme, que me parece que es la única manera de transformar la realidad, no pelear, no luchar, sino yendo para adentro y dejando que Dios habite en nuestro cuerpo. También tengo la plataforma de School, a donde subo los videos, donde subo estos vivos, donde vamos a hacer más vivos, donde hay debates, donde hay foros, donde podemos interactuar. Así que también están invitados. También les dejo aquí abajo o en mi biografía están todos los enlaces. Y bueno, y si quieren comentar algo aquí abajo para que podamos ir viendo de qué hablamos en el próximo martes, algo que no se haya entendido, algo que quieran preguntar, estaría buenísimo que podamos interactuar. Así que bueno, nos amo. Gracias por ser y estar.